Si tú empiezas a rodearte de personas que no vibran a la misma energía y que no están acostumbrados a tener éxito, eso te puede restar. ¿Qué te gana ser una persona positiva y tener pensamientos positivos todo el día si no tienes la forma de hacer un buen negocio? Entonces mira que es una combinación entre la educación financiera y la parte de la actitud y la disciplina y el lenguaje corporal, las palabras, el pensamiento, el con quién te rodeas, mantener esa energía alta. Es una combinación. Lo que dice Robert, el mundo espiritual, mental, emocional, físico, el resultado, ¿cierto? Entonces yo lo que hago, querido Fernando, es dedicarle a esto bastante de mi tiempo todos los días. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Raise Latino, donde tenemos a nuestro gran acompañante, Alejandro Cardona, con quien recientemente hicimos los eventos con Robert Kiyosaki aquí en Miami, donde las entradas quedaron agotadas, pero ahora lo tenemos aquí para nosotros. Hola, muchas gracias, querido Fernando. Gracias por venir por acá. Muchas bendiciones. Cada vez que te veo estás más joven. ¿Cuál es el secreto? Esa está buena. ¿Cuál es el secreto? No me esperaba eso, Fernando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate, Alejandro, sabes que es una gran satisfacción ver en mi mentoría, tengo el gusto de tener alumnos que están contigo, ¿no es cierto? Entonces ellos reconocen el valor de un proceso que tú les entregas como experto en opciones. Entonces ellos mismos me dicen, Fernando, antes yo tenía miedo porque entraba a las opciones y apostaba como si fuera un casino, pero ahora tenemos un proceso que seguimos. Eso fue lo que yo aprendí con Robert Kiyosaki, que el gran activo no eran las opciones, sino el proceso. Y eso es lo que tú enseñas, la experiencia. Alejandro no agarra y se compra un yate, el carro de 5 millones, sino él ese dinero tampoco lo reinvierte. Él ya recuperó su capital y de ahí eso es para la construcción de un activo. Exacto. ¿Cómo es esa fórmula de Coca-Cola tuya, Alejandro? Exacto. No, básicamente yo lo que hago es, cada vez que yo recibo dinero, sea de una inversión, sea de dividendos, sea de rentas, porque esa es la fórmula básicamente de Warren Buffett, ¿no? Lo que él ha hecho es recibir dividendos y luego comprar más acciones y luego va a recibir más dividendos. O sea, no hay forma de perder ahí. Claro. Tú pones y recibes más, ¿cierto? Yo lo mismo he hecho con las propiedades. Sí. Básicamente, cuando recibo una ganancia o cuando inmediatamente lo vuelvo una propiedad y el próximo mes entonces voy a recibir más, ¿cierto? Y hay muchas ventajas que tú conoces en esto de la propiedad raíz también, pero es básicamente lo mismo que el juego, o sea, es ganancias de capital, lo transformas en cash flow. Entonces la disciplina que yo tengo, querido Fernando, que es básicamente lo mismo que tú haces, es que uno termina invirtiendo el 70 al 80% de lo que se gana cada mes. O sea, no hay forma de perder así. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero la gente se gana, digamos, recibe un dinero y se gasta casi que más del 100. Sí. Queda endeudada encima. Queda endeudada, ¿cierto? Entonces, lo que no pudo comprarlo con el dinero lo financia. Lo financia. Entonces, de esa forma, esas personas cada vez se alejan más de su sueño. Quedan atrapados en la carrera de la rata. Exactamente. Mientras yo lo que hago es realmente lo mismo que el juego, ¿ves? Entonces yo hago una ganancia acá, me la voy a gastar esto. No, ahí mismo la invierto. Claro. O sea, de hecho, hoy mismo he tenido, ¿qué? Recientemente, en una semana, bueno, unos 4 cierres, ¿ves? En la bolsa es todo el tiempo, o sea, ahí ya es un plan. 4 cierres en bienes raíces. En bienes raíces. Ya. Entonces, yo lo que hago es eso. Y alguien que nos está viendo dirá, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué más? ¿Cierto? ¿Qué tal que Mark Zuckerberg hubiese dicho cuando tenía $1.000 millones, ¿para qué más? Claro. Y ahora su compañía vale 700 billones, o sea. Pero presten atención. Él lo dice de manera natural, pero yo tengo que pararlo para que ustedes lo procesen. Gracias. ¿Qué nos dice Alejandro? De manera natural nos dice tenido 4 cierres. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha adquirido 4 propiedades. Pero presten atención a esto. El dinero cada día vale menos. Entonces Alejandro
ha tenido esos 4 cierres y ha adquirido deuda buena, Buena. como Robert Kiyosaki, que hace una persona sin educación financiera. Tiene 4 cierres, tal vez, no creo que 4, tal vez 1 o 2, y tienen deuda mala, porque se compran una casa más grande, un carro más nuevo, en vez de utilizar ese mismo dinero para hacerse un activo. Y Alejandro se da sus buenos gustos. Ahí están viendo su reloj, están viendo, ahí afuera hay varios carros hermosos, pero sus activos le Eso es lo pagan más sus grande. Eso es lo más pasivos. grande. Sí. Entonces, él no trabaja por dinero. Esa es la primera distinción. Como dice Robert Kiyosaki, los ricos no trabajan por dinero, sino por flujo efectivo, por activos que ponen dinero en su bolsillo. Y con el dinero de sus activos se compra sus juguetes de adulto, ¿verdad? Exacto, exacto. No, y hay una cosa que de hecho hemos hablado contigo, es que la mentalidad de riqueza, ¿cierto? Es que, o sea, por supuesto, los ricos no millonarios, multimillonarios, no trabajamos por dinero, sino que literal lo creamos. Claro. ¿Ves? Entonces en el mercado hay dinero que no existía y hace un movimiento así y ya se creó. Se creó. ¿Ves? En propiedad raíz, compras una propiedad que está de pronto en malas condiciones, Un problema. un problema, que esos son los mejores, Sí, ¿cierto? Y llegas y lo construyes, lo haces, te metes en ese problema, pero sales ganando $600,000 en un claro, solo trato. claro. Entonces, claro, lo que tú haces, querido Fernando, es muy importante porque, claro, nosotros hablamos el mismo idioma y para mí ya es de lo más normal, pero Claro. de pronto una persona te está diciendo este tipo de que está hablando, ¿cierto? Entonces, es importante, primero uno, cuidar muy bien con quién habla, que eso fue una de las cosas que nos dijo Robert Kiyosaki en el cumpleaños, me dijo. Sí, O sea, no lo voy a decir en sus palabras, porque Robert es muy chistoso, ¿verdad? Pero y yo lo entiendo perfectamente, o sea, yo todo lo entiendo sí, perfectamente. O sea, claro, yo lo entiendo a él perfectamente, por supuesto. porque es pues, personas que tienen ese tipo de disciplina, ¿no? Pero uno tiene que rodearse de personas de éxito. Entonces, si tú empiezas a rodearte de personas que no vibran a la misma energía y que no están acostumbrados a tener éxito, eso te puede restar, ¿ves? Porque mucha gente empieza a contar el problema. Yo he hecho el ensayo, yo a veces llamo así a una persona y yo empiezo a hablar. A los 3 o 4 minutos esta persona está diciendo que las cosas allá están yo no sé qué, que esto, que lo otro, que pasó aquello, que yo no quiero eso. ¿Sí ves? O sea, me cuesta muchísimo trabajo. Y no es que uno se crea más, no es que uno sea egoísta, sino que imagínate, por ejemplo, a Michael Jordan o a una persona que es muy exitosa en el deporte, eh, rodeándose de personas que de pronto no juegan tan bien y jugando él con ellos. Entonces yo cuando quiero jugar mejor tenis, que por ejemplo es uno de los deportes que yo practico, a mí me gusta jugar con un amigo que se llama Oliver. Él es francés, Ya, ¿ves? No habla sino francés e inglés. Oliver es un nivel diferente. Yo antes no podía jugar con él. Imagínate eso. Pero él tuvo digamos, la amabilidad de empezar a jugar conmigo y hoy jugamos a la par. Pero, y mira el tema, es que yo lo hablo en el deporte, pero lo mismo es en el dinero. Él me decía, y de hecho un instructor me decía, si tú sigues jugando con estos, no vas a subir de nivel, tienes que jugar con Oliver. Y decirle a veces a algunas personas, no puedo estar más contigo, es una decisión que no todo el mundo toma, ¿sí ves? Y yo en el punto deportivo, yo por ejemplo ayer estuve jugando básquetbol con gente que juega básquetbol en college, ya, muchachos que vienen de Europa a jugar acá y con eso es que yo juego. Y yo, pues yo no tengo como ellos 18, 20 años, 21 años, pero yo juego a la par. Si yo me pongo a jugar con los que tienen ya más edad y esto, de pronto voy a bajar mi nivel, pero es una cosa muy mental, porque la mente te dice, pues es que tú tienes 44 años, pero mi cuerpo me dice, pero ¿cuál es la diferencia? Si tú haces lo mismo que ellos y te entiendes y tienen el mismo código, ¿ves? claro, Las mismas reglas. Entonces, es exigirse, claro. exigirse, Ahora, exigirse para que en ellos eso. comprendan esto, para que ustedes vean, lo que nos está diciendo Alejandro es esto. Él, ¿por qué juega con gente que es más joven o más
más entrenada o que tiene más práctica en eso, porque es una forma de exigirse. Exacto. ¿Y qué sucede en los negocios? Tienes que estar rodeado de personas inteligentes para la tarea que desempeñan. Porque cuando no es así, por eso es que Alejandro dice, no puedo seguir contigo, porque no estás a la altura, le tienes que sumar valor. Exacto. Entonces, esa es la importancia. Otra cosa que pueden observar, ¿por qué Alejandro tiene ese nivel de éxito? Muy aparte de su disciplina, su lenguaje. He cerrado un trato, tengo un cierre, invierto en activos, Las controlo mi palabras, sí. inteligencia, Totalmente. cuido mis emociones. El lenguaje que utiliza es un reflejo de lo que él hace en las clases. Y todo eso ustedes lo pueden modelar cuando están frente a un verdadero maestro. Entonces, no es enfocarse en la opción o en el stock, es enfocarse en el proceso. Ese es el oro. Y tener la oportunidad de educarse como una persona como Alejandro, así como yo lo valoré en su momento cuando lo hice con Robert, igual que Alejandro, ahí fue donde lo conocí. El resultado es el producto del proceso, no de la transacción, sino de Exacto. la relación. Exacto, exacto, exacto. Eso es muy cierto, querido Fernando. O sea, y la lección grande que tú compartes también es que, o sea, los negocios siempre van a estar ahí, la propiedad raíz también y el mercado también. Claro, Pero lo más importante no es esas tres actividades, sino quién las está haciendo. O sea, en quién te tienes que convertir para eso. exacto. Y Robert lo dice mucho en sus libros, o sea, no es algo que yo siempre esté hablando de Dios, que lo podría hacer. Yo me sentiría muy, o sea, a mí me fascina hablar de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, que le doy toda el agradecimiento y cada día para mí es como un regalo, es un regalo divino. Y cuando me llega un pensamiento, por ejemplo, eh, de que quieres estar triste por alguna razón o algo, el, el ser que hay en mi subconsciente, imagínate lo que estoy diciendo, tiene mucho poder, ¿ves? Porque automáticamente elimina esos pensamientos negativos que llegan Claro. y dice, tú no tienes tiempo para estar triste, tú no tienes tiempo, o sea, tú estás muy enfocado en esto y mi mente destruye automáticamente todos los pensamientos negativos que llegan y siempre me hace como que te tiran algo. No sé si te han tirado como, como algo para que te sientas Un mal. dardo, Un claro, dardo, ¿cierto? claro. Esa es la Sí, palabra. Un dardo, el enemigo, el sí, diablo, sí, te tira un claro. dardo para que estés deprimido, que ese es el trabajo de él, ¿no? Sí, Mi mente es como si estuviera blindada, claro. ¿ves? Entonces me dice, En la adversidad es donde se crea el éxito. exacto, entonces me dice, tú estás caminando, tú estás viendo, tú estás con tu familia, tienes tus hijos, tienes tus cosas, empiezo a enumerar un montón de, y ya, eso son 2, 3 segundos y siga, o sea, yo, y este tipo de movimiento de estar activo, del deporte, de tener, yo ayer, por ejemplo, eso que te decía, o sea, estar sentado con mi hijo hablando de un portafolio, luego me puse a jugar contra con él, super contra, ¿te acuerdas de estos juegos? Y yo decía, ¿cuánto vale? Escuchen bien, ¿cuánto vale que tu hijo de 20 años quiera jugar Xbox contigo? Porque otros están por allá con los amigos que, o sea, padres que no tienen ni idea dónde está su hijo en este momento. Pero que tu hijo te llame a ti el día del cumpleaños antes, papá, ¿qué vamos a hacer? Y claro, uno poderlo hacer sin estar mirando que la cuenta y estas cosas. Y no estoy hablando de cosas ostentosas. Por ejemplo, mi hijo cumplió hace muy poco, 20 años. Estuvimos en Extreme, acá en un parque de diversiones. Luego estuvimos jugando bolos con los amiguitos. Y los amigos eran 10 amiguitos que jugamos basquetbol. Qué momento tan maravilloso. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque cuando tú vives eso, cuando tienes una experiencia así, cuando tienes tiempo para estar con tus Para hijos, estar presente, es que esa es para la ser gran un padre recompensa, presente. exacto, para ser un padre presente y no que te levantes y tu hijo tiene 35 años y no lo conociste. Claro. Entonces, yo te puedo decir, querido Fernando, que toda la semana juego basquetbol con mis hijos, los escucho, nos sentamos, miramos las acciones, jugamos Xbox, lo que ellos quieran.
tengo tiempo para mis actividades deportivas, tengo tiempo para pensar por qué es tan bonita la vida. Y esto lo mismo en la adversidad, porque hay gente que dirá, no, pues para Alejandro todo debe ser muy chévere porque tiene mucho éxito. Cuando yo estaba en una situación muy negativa, ¿sabes yo qué hacía? Me iba para la playa a festejar. ¿A festejar qué? Lo que iba a venir será. En fe, ¿ves? Entonces hace poco, querido Fernando, compartía que yo creo que esta experiencia te la he comentado, que yo recién llegado acá, me fui para la playa de Hollywood con mis dos hijos. Ujú. Ellos tenían 5 años. Y en una oportunidad llegaron un montón de sardinas ahí al mar, tanto que las podías coger así. No es muy Sí, común eso, ¿ves? claro. Y Es abundancia. abundancia, exacto. Y salió un arco iris de esos que por debajo es de día y por encima es de noche. Y Sí, llegaron las gaviotas. Yo dije, Dios mío, aquí está el milagro de Dios. O sea, yo lo vi como que algo gigante, maravilloso iba a pasar. Unos años después empezó a llegar esa abundancia, ¿ves? Y yo decía, yo sabía que el Señor era, o sea, Él no falla, el que falla es uno, que uno hay veces comete errores y cosas, pero Él no. O sea, Dios no falla, o sea, esa palabra de Dios, eso es una cosa más verdad que quién sabe qué. Y lo otro es que como en el 2021, yo estaba en el kayak, de hecho mi papá estaba acá, y yo vi una sombra blanca abajo en el mar. Yo dije, Dios santo, porque por acá se aparecen tiburones de esos tigre y los bull sharks y esto, y también se apareció en estos días un maco. Por ahí tengo el video. El maco es antecito del tiburón blanco, imagínate, claro. es peligroso. Muy peligroso y muy Entonces, agresivo. sí, entonces yo lo veía así, yo dije, ¿será que es un tiburón? El hecho es que era un manatí, ¿ves? Y yo seguí en el kayak y el manatí se me hizo al lado y empezó a nadar conmigo como una milla. Te acompañó. Me acompañó, sí, y él sacaba la cabecita así y salían los bigoticos así. Fue una cosa hermosa, me provocaba darle un beso, yo creo. Pero yo qué entendí, porque hay gente que le pasan esas cosas y lo ve como que, qué coincidencia, ¿no? O algo. Yo entendí que esa era la segunda ola de abundancia que iba a llegar a mi vida. Y eso es lo que ha pasado a partir de ese año también. Entonces, lo que dice Robert es muy sabio. O sea, hay un mundo espiritual que es más real, de hecho, que el mundo material que estamos viendo. Claro. Hay un mundo emocional donde las emociones tienen que estar entrenadas. Tú tienes tus emociones, yo tengo las mías, ¿cierto? Están entrenadas. Las emociones son la gran diferencia Sí, entre el empresario, el inversionista y el empleado y el autoempleado. Es las emociones. Hay gente, por ejemplo, en un trato o en cualquier cosa, pierden el control y empiezan a insultar a la gente, empiezan a comportarse mal, ¿cierto? se descomponen. Se descompone, se hace, literal, se vuelve en algo que no es lo que uno debería hacer. Y esa parte emocional, pues a través del juego, a través de experiencias, a través de la experiencia real, pues se van madurando y se van perfeccionando, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace un trade y resulta que se te baja y sale la emoción del miedo, voy a perder, voy a la cosa, la ansiedad, pero tú tienes el control y después pasa lo que tú estás esperando que pase. Entonces ahí se ve la diferencia. Claro. Yo, por ejemplo, hace poco, no te había contado, yo había comprado unas acciones de Meta muy baratas, como en ciento y algo de dólares, y le dije a los estudiantes en vivo, le dije, Meta yo creo que está en una zona bien cara, ya vale 720, 730, la voy a vender. Pude haber hecho el ridículo, Claro. porque pudo haber seguido subiendo, ¿me entiendes? Sí. Pero ¿qué es eso? El control de la avaricia. Yo dije, si va a seguir subiendo, que le vaya bien, pero para mí, de 120 a 720, ya estuvo bien. Más que bien. Entonces la vendí, lo dije públicamente. También por ahí derecho dije, el mercado va a caer por este y este patrón que salió. El mercado cayó 4 semanas consecutivas y la acción de Meta cayó de 720 a 580. Entonces es mejor vender en 520 que en 500, perdón, en 720 que en 580. Claro. Entonces ahí es donde muchas personas pierden el control. Dicen, no, eso dejémoslo de largo plazo. Largo plazo. O sea, ¿y por qué si yo puedo comprar las mismas acciones que vendí en 720, las puedo comprar otra vez en 580? Claro. Y lo mismo son las opciones. Las opciones, hay gente que ve ganancias del 600%, no vende. A mí en esos días hubo un trade que, entre comillas, no salió.
pero sí salió, porque es que yo vendí la mitad al 400%. Ya ganaste. Claro. Pero ahí hay una diferencia, Sí, Alejandro, en lo que tú haces. Es que tú confías en tu conocimiento sí, sí, versus a que uno dice, la pegué, esto no lo suelto, exacto, ¿verdad? exacto. Porque tú sabes que lo vas a volver a hacer. Sí, es decir, lo que tú dices es muy sabio, o sea, es decir, estamos operando de una mentalidad de abundancia, ¿ves? Pero de Sí, una abundancia bien administrada. claro, Que hay gente que tiene abundancia, pero después le toca vivir lo contrario, porque se claro, mete en tratos incorrectos. De hecho, para mí el resumen del éxito es ese, el claro, del juego, claro, que los dos tenemos la oportunidad de tener tanta experiencia, es la vida es eso. claro. Hay tratos. Te van a ofrecer buenos tratos, te van a ofrecer malos tratos. Hay gente que a mí me ha ofrecido, mira Alejandro, tú que estás en los deportes, están vendiéndome un equipo de fútbol. Le digo, te deseo mucha suerte porque, o sea, como preguntándome, Miguel, yo quiero comprar un equipo de fútbol. Claro, Yo no voy a entrar en negocios de ese tipo y segundo, claro. yo no tengo ninguna experiencia en eso. Porque no actúas desde el ego. Exacto. Alejandro compró un equipo de fútbol. No, Tú a mí no sabes me que eso no es lo importa eso. tuyo. Eso no es lo mío Claro. y yo no quiero entrar en ese tipo de trato ni nada de esas cosas. Esa es la diferencia si Alejandro, por ejemplo, invertir en eso, está comprando un pasivo. Muy seguramente. ¿No es cierto? Entonces se va a lamentar porque ese mismo dinero, él cierra varios tratos con ese mismo dinero que le pone dinero en su bolsillo versus gastar en un pasivo. Exacto. No, por ejemplo, lo que tú haces es muy importante, querido Fernando, porque es que hablando de la propiedad raíz, que siempre van a haber buenas oportunidades. Por ejemplo, una propiedad de $1.000.000 y tú pones el 10% en down payment, ¿cierto? Sí, Un ejemplo. Pero resulta que la depreciación, los gastos de la propiedad, todo, te los descuentas al 100%. Es decir, claro. por poner el 10% tengo derechos tributarios del 100%. Ujú, Entonces, es algo que es increíble, claro. porque tengo ventajas fiscales eh, del 100% por poner el 10%. La valorización es lo mismo. Si sube la propiedad, yo tengo el derecho de toda la valorización. Entonces, entender eso, yo pienso que de tanto repetir el juego, de tanto repetir lo que tú decías, las palabras, yo me cuido mucho de las palabras. Me gustaría decir 3 palabras que yo creo que son culpables de que mucha gente tenga problemas. Cuando una persona te dice, ¿cómo está? Más o menos. Y la cancelo totalmente. Como para el tiempo. Sí, o sea, imagínate una persona cuántas veces dice esa palabra al día. O menos mal que tal cosa. Menos y mal. Son 2 palabras negativas. Una persona en promedio la repite 500 veces diarias. Yo nunca las uso, ¿ya? Claro, Porque siempre digo más bien, afortunadamente. Entonces, yo me cuido mucho, lo que tú decías, muy cierto, yo me cuido mucho de las palabras, es lo mismo que una dieta, ¿cierto? Pero las palabras, de tanto repetir palabras positivas, ahora hay un problema con esto, es que la gente repite las palabras positivas y se repite frases, pero no se las cree. Imagínate eso. claro. No llegan al subconsciente. No llegan al subconsciente. Entonces también esta corriente que dice, no, habla positivo y siéntate positivo y te van a llegar las cosas, ahí falta un pedazo. Porque si tú no estás entrenado financieramente, Claro, ¿cierto? O sea, claro. tienes que combinar las Sí. dos. O sea, ¿qué Si te no te ganas? preparas, no lo vas a creer tampoco. Exacto. Claro, ¿Qué te gana ser una persona positiva y tener pensamientos positivos todo el día si no tienes la forma de hacer un buen negocio? Entonces, mira que es una combinación entre la educación financiera sí, y la parte de la actitud y la disciplina y el lenguaje corporal, las palabras, el pensamiento, el con quién te rodeas, mantener esa energía alta, es una combinación. Lo que dice Robert, el mundo espiritual, sí. mental, emocional, Físico. físico, el resultado, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago, querido Fernando, es dedicarle a esto bastante de mi tiempo todos los días. Ujú. Nunca pensar como que ya está sobrado, ya lo lograste porque te descuidas. Yo mantengo muy atento. Eh, Y ahí te quiero preguntar algo, Alejandro. Yo mismo me he quedado sorprendido por la cercanía que mm, tenemos, de tu disciplina, de tu enfoque.
Gracias, Fernando. y tu dedicación total. Entonces, para el que se entrena contigo, y no lo digo porque esté Alejandro acá, siempre lo repito en mi mentoría, Gracias. es una suerte tener acceso a Alejandro para educarse Gracias. porque Gracias. enseña desde la experiencia real, no de algo que ha leído o le han contado, sino algo que viene haciendo desde hace 18 años. Sí, señor. Mi pregunta es, para esa esa vida que llevas, con esa energía, ese enfoque, ¿cuál es tu motivación? Bueno, gracias por la pregunta. La motivación mía viene de la raíz del amor y está muy relacionado con lo de mi padre, te lo tengo que decir. O sea, yo al ver que mi papá fue un empresario, o sea, él en el cuadrante, él fue empleado y luego pasó a empresario. Ya. En los dos fue muy exitoso, pero no fue inversionista. Ujú, Entonces a mí me llamó la atención eso, porque mi papá compra cosas y luego las vende, ujú, no las sostiene, ¿sí ves? ujú. Eh, entonces yo dije, cuando él pierde su negocio, literal el espíritu de mi papá se fue con ese negocio. Es decir, él Se afectó mucho. se afectó muchísimo. Antes duró varios años después de esa pérdida porque él se fue ahí. O sea, yo lo Su vi, espíritu sí, su estaba conectado espíritu. con el negocio. Exactamente. Entonces yo dije, ¿qué tal que él hubiese conocido otra forma de hacer dinero aparte de la que ya sabía hacer? Porque él no solamente era la empresa, sino que él también era la misma actividad. Él se enamoró de las artes gráficas y todo lo relacionado con artes gráficas. Y cuando ese negocio empieza en declive, él también. Entonces, a mí me dio muy duro eso. Entonces, cuando leí, por ejemplo, libros como Mi primer millón, que habla de la historia de Disney y de su padre, porque el papá de Walt Disney trató de tener éxito y no lo logró, pero Walt Disney, y uno dice, estas personas tienen otra genética y todo, pero igual pasó por quiebras y por de todo. Claro. O sea, la historia de Walt Disney fácil tuvo 3, 4 quiebras, Ujú, así como Henry Ford. La gente no ujú. sabe, todos recordamos a Henry Ford por sus éxitos, Claro. pero Henry Ford a los 38 años se había quebrado 3 veces. ¿Tú sabías eso? 3 veces. 3 veces. Imagínate, o sea, entonces yo, al conocer todas estas historias y sobre todo esto de Disney, la motivación mía, primero, es muy parecido a lo de la Sociedad de la Nieve. Es como que si mi papá estaba en el avión y yo le dije, papá, yo me voy, pero yo voy a volver. O sea, yo tenía que hacerlo, ¿sí me Ujú. entiendes? Esa fue de pronto nunca te lo había dicho así, No, no. pero yo inconscientemente yo sabía que si no tenía éxito, mi papá no iba a tener una vejez digna, ¿ves? Entonces, esa fue una gran motivación. Cuando yo ya empiezo a tener el éxito y a encontrar la Esa es la forma, semilla del éxito que había ahí, en esa exacto, adversidad. en esa adversidad, sí, exacto. Porque yo trabajé con él, no es que mi Claro, papá perdió la empresa y ya, no, yo claro. trabajé con él. De hecho, la viabilizamos y todas estas cosas, pero él no la pudo seguir manejando. Ya. Entonces, había una motivación de salir adelante, más que todo por esa parte, ¿cierto? O sea que él se realizó al ver tu éxito. Claro, claro. Le Cuando yo regresó su espíritu triunfé, ahí. inconscientemente es como si él hubiese triunfado, Claro, es su hijo, pues. ¿ves? Entonces, esa fue una raíz. Y la otra, cuando yo descubro esto, que todas esas estrategias estuvieron en una servilleta y todas estas cosas, yo dije, a mí me hubiese gustado cuando yo llegué a Estados Unidos haber recibido esa información así, ya organizada, Claro. ¿cierto? Entonces yo dije, si yo puedo convertir $800 en 25,000, ahorita en diciembre hicimos 6,400% y en lo que va de este año, más que todo las caídas han dado 30 y 40 veces la inversión. Wow. Entonces imagínate una 30 y persona, 40 veces la 30 y 40 inversión. veces la inversión. Entonces imagínate una persona que tiene un capital limitado, que está muy estresado, que tiene su familia, sus hijos, y resulta que hay una actividad que te puede permitir ese tipo de rentabilidades. Entonces yo dije, yo voy a escribir esto. Entonces escribí mi primer libro. Y como ese libro yo no lo escribí ni para que me diera dinero, ni para que se volviera un bestseller, ni nada de esto, sino porque yo sentí la obligación de poner lo que yo había descubierto en un libro por si me pasaba algo, ¿cierto? Claro. Y después se volvió un bestseller número 1 en Amazon. Mira eso. Ya ha estado así por 8 años. Número 1. Wow.
¿Tú recuerdas el autor que a Robert le gusta mucho, que es el libro grandote, Bucky Fuller. el de Fuller? El mío ha estado por encima del de él. Wow. Imagínate eso. Wow, no Ya son sabía. palabras Sí, grandes, sí. sí, sí, sí. Entonces, pero yo no lo hice para competir con nadie. De hecho, yo admiro mucho este amigo y todo. Pero el hecho es que está tan claro y tan... En estos días se lo di a estos muchachos que vienen de Italia y de Francia a jugar Sí, basquetbol acá. sí. Me dicen que le fascinó porque está muy fácil, está ¿Cuál de bien. tus libros? Crea Ok, tu propia riqueza se llama, crea tu en propia, Amazon. ya. Crea tu propia riqueza y está en En Amazon. Amazon, es número 1. Entonces, cuando la raíz yo pienso que es el amor y es algo genuino, ¿cierto? Para compartir con nuestra comunidad, ya esa fue la segunda parte que yo dije, si yo comparto esto, a mí nunca me va a olvidar, una vez se lo dije a un pastor de una iglesia, yo le dije, si yo comparto esto al mundo, el mundo hispano va a cambiar. Pastores de iglesia y soltó la carcajada, imagínate. Entonces yo decía, este tipo no tiene fe, pero yo tengo más fe que muchos pastores, vas a ver, preciso, o sea, preciso. Y después me dijo, ay, mira, que quiero hacer tu curso, que en esos días me escribió. Bueno, la vida, imagínate. Entonces, esa raíz de, porque tú sabes muy bien que o sea, en la posición en que me encuentro y todo, otro llega, que ahí es donde se sabe si una persona hace las cosas por interés o por dinero o porque realmente le apasiona, Ujú, ¿cierto? Yo podría vivir el resto de mi vida, ¿cierto? Pero siempre comparto con mis estudiantes porque yo pienso que como si yo estuviese ahí en la claro, pantalla, ¿qué necesitaría escuchar yo para continuar mi camino? claro. Ya que hay tantos ataques, tantas distracciones en la tecnología, tantos mensajes negativos, adicciones a la pornografía, al juego, Ujú, a tantos vicios, tantas cosas horribles que hay en el mundo. Entonces, hay muchos peligros. Imagínate, yo recuerdo que mi papá compraba lotería todos los días, por ejemplo. Nunca se la ganó. Y yo, por ejemplo, nunca compro lotería. Y yo tuve un deseo muy especial que yo le decía a Dios, yo dije, yo quiero ser multimillonario, pero no me quiero ganar la lotería, ¿ves? Porque tú ya sabes bien lo que le pasa a los que ganan la lotería, ¿no? Yo quería claro. ser ese multimillonario que se Cre- ha hecho Creando tu propia riqueza. self-made, ¿cierto? Claro. Que estás ahí bajo la cortina espiritual de Dios, ¿cierto? El respaldo, que esa bendición. Y lo mejor que uno puede hacer por una persona, querido Fernando, y tú eres un ejemplo de eso también, es Gracias. mostrarles que sí se puede. O Claro. sea, tú, si le das $200 a una persona para ayudar, entre comillas, eso no le va a servir de nada. Lo puedo comprobar. Yo hay personas que les he enviado que porque les quiero ayudar dinero. ¿Qué ha pasado? Nada. Pero entrenarse, un libro, este tipo de espacios que tenemos acá en Rich Dad y todo esto, de decirle a una persona, mire, por feo que usted vea la cosa, eso tiene arreglo. Yo por eso, tú sabes, y de pronto en esa época estábamos en otra etapa en los proyectos y en las cosas, pero así como Robert, yo creo que fue porque me leí el libro o algo, pero así como Robert tuvo su deuda de 1 millón, yo también, y deuda mala, ¿sí ves? Y yo decía, no puede ser que sea la misma cantidad que él debía. O sea, imagínate lo reprogramado que yo quedé. Bueno, este es el reto. ¿So? Y todos los pensamientos que te llegan y todas las angustias y todas las cosas. Y decir, para mí hoy en día esa suma es como cuando en la película de Matrix para las balas así, la coge. Esto es lo que yo le Sí, tenía miedo. sí, Pero igual, el hecho de que ya no te dé miedo y todo no significa que no tengas respeto y esto. claro. Entonces, yo pienso que uno, así como en los deportes, si uno trabaja su mente, si la ejercita, por ejemplo, con el juego, ¿cierto? Con escuchando estas cosas, porque tú llegas a tu casa, te acuestas, prendes el televisor, noticieros. Mi papá se veía 3 noticieros todos los días. Se contaminó su cerebro. Y mi papá fue Es una veneno persona, emocional. claro, de tanto escuchar cosas negativas, que en esto es importante conectar este tema. De tanto escuchar cosas negativas, a veces creemos que la realidad es negativa. La Claro. pregunta que yo te quiero hacer a ti es, por ejemplo,
de todas las noticias que hayan ahora, en tu casa o en esa área, ¿qué tan mal se ven las cosas ahora? Yo no veo noticias. Por eso, No veo noticias porque partamos de ahí. ya sé que va a bajar mi vibración. Y Exacto, somos energía. exacto, Entonces yo me enfoco, cuando hay malas noticias, veo que es una gran oportunidad. exacto. Entonces, la gente está buscando oportunidades. Nosotros buscamos problemas, Ujú. creamos una solución elegante y esa oportunidad la compra otro. No, y te lo digo, yo tampoco veo noticias. Lo que quiero decir es que alguna cosa general negativa que esté pasando, si tú te pones a pensar, es una realidad diferente porque realmente eso no nos ha tocado de cerca a ninguno. ¿Sí Claro, me entiendes? O sea, la mente es, si compra una idea, la puede volver real claro. porque Es muy crea una poderosa, realidad negativa, claro, ¿ves? es muy poderosa. Entonces yo evito eso. Sí. Como mi papá se veía 3 noticias, yo no me veo ninguna. Y mantengo es construyendo yo mismo mi realidad de que siempre hay oportunidades, de que las oportunidades no se van a terminar, de que todo tiene solución, ¿cierto? De que si mi energía mantiene alta, entonces se te va a reflejar en todo. Pero les digo algo, eso de reprogramarse, estoy comprando activos, mi columna de activos cada vez es más grande, soy libre financieramente, todos esos decretos tienen mucho poder, pero siempre acuerden que el activo más importante está acá Claro, y es la bendición que Dios te ha dado y respétense. Hace claro. poco estábamos hablando, ya para terminar, una persona me dijo, mira, ¿y tú te tirarías de paracaídas? Yo le dije, mira, si yo no me tiré cuando no tenía dinero, ahora menos. Porque imagínate todo lo que la gente juega con la vida, ¿ves? Claro. Yo me respeto mis cosas. Yo digo, o sea, ¿por qué voy a tantos años de entrenamiento por ir? Eso sí sería una apuesta. ¿Abre o Claro, no abre? claro. Que le vaya bien a los demás, pero yo Mm. mi vida la respeto porque tú encuentras multimillonarios que se vuelven de hobbies agresivos, ¿no? Excéntricos. Excéntricos. Sí, Ese no es mi caso. Yo, claro. yo respeto y cuido mi vida. Voy paso a paso con la mentalidad, rodeado de personas correctas como Fernando acá, y adelante, 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 y el éxito es, ya está. O sea, yo no me he subido al ring, ya gané, ¿sí ves? Porque esa es la mentalidad Se crea en la de mente. ganar, Claro. ¿ves? Yo creo que nadie quiere escuchar perdedores, nadie quiere escuchar dramas, cosas, adicciones a la novela y toda esa Mm. cultura. Hay muchas cosas que hacer y no hay tiempo para estar tristes, sino mantener la energía alta. Con todo lo que hemos hablado acá, yo creo que muchos se van a disparar también Muchas gracias, para el éxito. Alejandro, por Gracias, querido compartirnos Fernando. todo esto. Si te gustó, toca la campanita, suscríbete a nuestro canal y comparte con otros emprendedores. Aquí debajo está el link para el seminario de Creando Riqueza con Alejandro Cardona. Caro te sale no participar. Nos vemos en el próximo episodio.